El nacimiento de Jesús, damos gracias a Dios por él. Pero no fue nada fácil. No fue nada fácil para Jesús, no fue nada fácil para Dios, no fue nada fácil para los padres, para aquellos que engendraron a Jesús. No fue nada fácil para los que estaban alrededor de él. Y quiero hablar acerca del nacimiento de Jesús y detalles de algunas de las dificultades que hubo tan solamente en el nacimiento. Y después ya continúa usted leyendo las cosas que tuvo que vivir Jesús y en otro momento hablamos acerca de la muerte de él también. Pero quiero que veamos allí en Mateo capítulo 1 y desde el versículo 18 al 21 vamos a leer ahora. Y dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José estaba desposado con María. Este desposorio significa ese tiempo previo, ese pacto hecho entre los novios, ese tiempo de preparación de un hogar y casi preparación de la fiesta que sería el casamiento como nosotros lo conocemos, y también allí el encuentro íntimo. En este tiempo de desposorio, en este tiempo de espera, de que todo, esas ansias de que ya viene el casamiento y vamos a vivir juntos y yo estoy preparando la casa, se entera José que estaba embarazada María. La Escritura dice que en la cabeza de él era justo y pensando él hacerlo en secreto, ¿qué iba a hacer? Le iba a dejar. Él no estaba planeando casarse con una mujer que estaba embarazada y que no era de él. Entonces tuvo que haber otra intervención del cielo. La primera fue que el Espíritu Santo concibió en María y allí estaba engendrando a Jesús. Pero ahora José estaba queriendo romper esa relación. Y ahora íbamos a tener a esta María bienaventurada desventurada. Esta María desventurada siendo, como hoy le dicen, una mamá luchona. Y teniendo que remarla sola con Jesús. No sé cómo era en esa época el desprestigio de una mujer que haya tenido un hijo en soltera. No sé cómo habrá sido en aquella época. Pero dice que José era justo, había algo de justicia en él. Y por eso pudo obedecer la voz del Espíritu Santo que le dijo: no temas en recibirla a ella, no temas en aceptarla, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Y allí le explicaba y dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ellas es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora estaba José adoptando a este hijo que llevaba en el vientre María. Quizás por ese tiempo José siguió sin entender. ¿Y qué van a decir los changos en el barrio? ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a decir? Tuvo fe y obedeció a Dios. No sería nada fácil la vida de Jesús. Entonces, nacía para morir. Todos nacemos y morimos, pero Jesús nacía directamente con el propósito de morir por la humanidad. Por esos días del nacimiento de Jesús también nació Juan, hijo de Elizabeth, pariente de María. ¿Recuerdan en esa ocasión que se presentaron María
con Elizabeth, y dice que cuando se saludaron, el vientre de Elizabeth saltó de alegría y al encuentro con Jesús, que era el Hijo de Dios que estaba en el vientre de María. Y este niño que nacería sería el profeta que anunciaría la llegada de Jesucristo. Este profeta era Juan el Bautista. Ellos eran parientes, Juan y Jesús. La Escritura dice así, en Juan 1:29, cuando ya eran grandes y anunciaba a Juan esta llegada, dice, al día siguiente Juan vio venir a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás para nosotros, en este momento, que ya sabemos, tiene mucho sentido, pero para ellos, que Juan pueda decir esto tenía muchísimo sentido. Y comenzaban a unirse muchas de las cosas, de las profecías, de los pensamientos, porque cada mañana y cada tarde en el templo se sacrificaba un cordero por los pecados del pueblo. Eso ocurría todos los días. Estos sacrificios eran una señal, eran una sombra de lo que sucedería en el futuro. Era el sacrificio perfecto hecho por Dios en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Y no es casualidad que la hora de la muerte de Jesús fue la misma hora del sacrificio en el templo. Allí estaba el Cordero de Dios siendo sacrificado, siendo muerto. Y el nacimiento de Jesús no fue otra cosa que cumplimientos. Dice que Dios no hace nada sin antes avisar a sus siervos. Y una de las profecías hecha de las profecías en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53:7, profetizando allí la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. Este cordero sin mancha para pagar la culpa por el pecado. Y tenía que morir, tenía que entregarse una vida. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios dice, yo voy a enviar a mi propio Hijo a dar la vida por el pecado de toda la humanidad. El 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué clase de padre haría esto con un hijo? Nosotros casi ni cuando estamos enojados con nuestros hijos quisiéramos hacerles eso. Pero Dios lo hizo por amor. Tuvo que hacer esto por la humanidad. El amor de Dios fue tan grande que dijo, yo lo voy a hacer con mi Hijo por amor a la humanidad. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios será hecha a través de la vida de Jesucristo. Ahora, todo este sistema sacrificial que había en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, para este nuevo pacto. ¿Quién era ese sacrificio perfecto para Dios que ofrecía la expiación por el pecado de su pueblo? Amén. Los judíos de este tiempo también estaban familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías, los conocían, cuyas profecías anunciaban la venida de aquel Jesucristo y que dicen, por ejemplo, como cordero inocente que llevan a degollar. Amén. Allí estaba el Mesías profetizado, que su muerte iba a ser como un cordero llevado al sacrificio. Jesús fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento
que Él sería el Cordero de Dios. Como lo dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no podía haber un cordero que iba a ser sacrificado sin que antes haya un pesebre, sin que antes haya un Jesús que nacía. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿por qué Jesús no nació en el lugar adecuado, en el mejor hospital de la época? Y es que Dios tenía todo tan planeado y que podamos entender, nosotros hoy y aquellos en la antigüedad. Mire, vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7 voy a leer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en un mesón. Todo esto es una historia bastante dura, parece triste, pero todo tiene un sentido, un gran sentido para nosotros. Podemos entender en primer lugar por qué nació en Belén. ¿Sabe? Belén significa casa de pan. Y Jesús mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y allí todos podían entender estas palabras. Por eso, pero ahora, ¿por qué fueron a Belén? Porque José era de Belén. Entonces, al momento de ser empadronados, de tomar este censo para diversas tareas que los gobiernos necesitaban, tuvo que ir y hacerlo sí o sí, José con María, ir a Belén. Porque allí tenía que ser empadronado. Ahora, al adoptar José a Jesús como ese hijo que él iba a criar, que lo iba a amar, que lo iba a cuidar, poco se habla de José en la Biblia, pero desde el vamos él cumplió esa tarea de padre aquí en la tierra. Y entonces la profecía ya lo indicaba que nacería allí. Mire cómo Dios iba preparando todo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya lo decía la profecía que Jesús nacería allí en Belén. No fue algo que lo provocó ni María ni José, sino que se dio así, tuvieron que ir a Belén. Y allí era la ciudad de José, debían ser empadronados. Por eso se dice que de la ciudad de David, esa era la ciudad de David. Por eso le llaman hijo de David. Amén. ¿Ven cómo de pronto es hijo de Dios? Nació de María. José estaba allí ayudando a María, pero ahora le dicen hijo de David, porque esa era la genealogía de José y era el linaje. Ahora, en ese viaje desde Galilea hasta Belén, sabemos una canción nosotros, y la cantan y la repiten, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Lo saben? Sí lo saben. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Para nosotros está todo muy lindo, un villancico muy bonito. Pero vayan a decirle a María que haya sido bonito ese viaje.
casi 153 kilómetros había. Y allí me imagino que parte del trayecto María con esa panza, porque ya estaba cerca para dar a luz, caminaba un poco arriba del burrito y faltaba eso para dar a luz, tenían que salir sin las comodidades. Vieron que salen con el bolsito, con todas las cositas, mamadera, chupete, pañales, toallita, todas las cosas que hoy le arman el bolso en el baby shower. Yo calculo que no sé qué, parece que llevaban solamente ese trapo que después lo envolvieron. No fue nada cómodo ese viaje, casi 153 kilómetros. No fueron, alquilemos, gordo, alquílame un auto, por lo menos un remis, un Uber. Pedirle el auto a tu papá, así vamos hasta Belén. Mira mi panza. Hoy ya ni venimos a la iglesia si tienen una panza. ¿De cuánto está embarazada? De 2 meses. No puedo ni caminar ya porque no voy a ir a la iglesia. 153 kilómetros, en burro, caminando, como sea. Un viaje entre 4 y 6 días. ¿Dónde dormían? Donde le agarraba la noche. Montado en ese animal, llegaron ahora a esta ciudad de Belén, llena de gentes, llena de quizás lugares donde dormir, pero no había lugar para ellos. No había lugar donde dormir. Pero ¿saben qué? Ahí había algo que sí había en ellos. Ellos habían ido hacia el lugar correcto, estaban en el tiempo correcto y estaban haciendo lo correcto. Tomo estas palabras del pastor David Escarpeta que dice: es mejor ir incómodo a la promesa que cómodo a la perdición. Tantas veces nosotros ponemos tantas excusas para ir a Dios. Excusas, excusas, excusas. En él, ellos no encontraron lugar en el mesón. El mesón era el lugar donde, lugares de refugio, donde los viajeros descansaban, pasaban la noche. Allí fue cuando el samaritano, recuerdan que también llevó a este samaritano, lo encontraron, lo llevaron, a este hombre lo encontraron, lo llevaron al mesón. Bueno, allí fue el lugar. No era principalmente un hospital, pero era el lugar donde podían pasar la noche y aparentemente, si había alguna otra necesidad, era suplida ahí. No encontraron lugar en un mesón, pero encontraron un lugar en un establo. ¿Y dónde pasamos la noche? Aquí hace frío, el rocío, lo que sea. Y bueno, aquí hay un lugarcito, aquí en medio de estos animalitos, capaz que abrazándolos a ellos no tenemos frío. Cuando nació el niño, dice que pusieron al niño envuelto en pañales en un pesebre. Tenía muchísimo significado. Para nosotros hoy es una hermosa representación que a veces lo hacen los niños, los jóvenes, o vemos el pesebre en las casas, o en algunas ciudades que hacen competencia, quién hace el mejor pesebre, ¿verdad? Tomaba mucho significado porque cuando ponían a Jesús en el pesebre, esto indicaba que allí en esos pesebres ponían a esos corderos que eran perfectos para el sacrificio. Este pesebre no era como hoy lo vemos, quizás lleno de pasto, de madera. Eran casi unos cuencos de piedra donde se ponía el alimento para los comederos para los animales. Pero esta señal era de mucha importancia porque había pastores y sacerdotes. Belén era el lugar donde se conseguían los mejores corderos para el sacrificio, por eso había sacerdotes allí. Por eso había también pastores, porque allí habían muchos de ellos que criaban sus ovejas. Belén era el lugar de los corderos más perfectos. Entonces, en ese pesebre ponían a los corderos recién nacidos.
pero no a cualquier cordero, sino al cordero que cuando nacía y lo veían perfecto, porque era perfecto para ser muerto, era perfecto para sacrificio. Entonces lo envolvían en pañales, lo envolvían a estos corderos y los ponían allí para ser protegido, para ser resguardado. Y sí, ese corderito que estaba envuelto en pañales era el que iba a ser muerto para el sacrificio. Tuvo mucho significado para los sacerdotes. Los pastores que estaban allí, cuando vieron a Jesús envuelto en pañales, dice, ay mamita, este va a ser muerto. Este es el Cordero perfecto. Y desde allí, pasados los años, casi 30 años después, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pastores en ese momento entendieron perfectamente el paralelo, sabiendo que ese lienzo, esa tela, indicaba que era un cordero perfecto, que daría su vida por el mundo. Y lejos de ser tan solo un niño que nacía en medio de la historia, este niño marcaba un antes y un después, marcaba la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Era el mismo Dios que se hizo carne. Era el mismo Dios que venía a traer salvación al mundo y que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo, allí en esa cruz. La salvación de Dios fue muy bien resguardada. Dios iba a proteger, iba a hacer que la salvación del hombre llegase hasta el hombre, porque el enemigo siempre va a buscar destruir. Esa salvación fue resguardada en el humilde corazón de María, una mujer de Dios, que Dios la vio, la bendijo, y por algo también estaba allí José. Mostraba esa salvación a los sacerdotes y a los pastores, quizás los más despreciados por los gobiernos. Vos sos el peorcito, vos no tenés ningún trabajo. No, yo no tengo trabajo. Bueno, anda a ser pastor, anda a cuidar las ovejas. Allí, donde nadie le importás, anda ahí a trabajar. Y Dios se mostró a ese humilde siervo, a ese humilde trabajador. La gloria de Dios fue vista por corazones humildes, no por los arrogantes que estaban en sus palacios, en sus gobiernos, en sus casas de millonarios. No. Se mostró a los más humildes. El tiempo había llegado, como dice Lucas 11. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Por eso es de tanta importancia para nosotros la Navidad. Por eso la celebramos. Usted me dice, bueno, si yo le digo que hoy es Navidad, usted me diría, no, faltan algunos días. No, hoy también es Navidad. ¿Sabe alguno la fecha exacta que nació Jesús? Celebre todos los días que nació Jesús. Celebre todos los días que Jesús murió por usted. Amén. Así que hoy también es Navidad. Nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18, allí cuenta cómo tuvieron que resguardar a este niño, esos padres, obedeciendo a Dios. Dice, después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, pero ahora, ¿vieron que todas las instrucciones que daba el Señor se las daba a José? Y José era el que decía, María, vamos a armar la bolsa, nos vamos. Pero no, gordo, mira, recién acabo de parir, el bebé chiquito.
vamos. Allí estaba el José, este patriarca, que tenía que obedecer a Dios en primer lugar y guardar a su familia. Dice levantándose, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿La leyeron alguna vez? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Por qué se vio burlado por los magos? Porque Herodes había sido el que envió a los magos, vayan a ver qué sucede allá y tráiganme el informe. Cuando los magos habían visto todo esto, que llevaban regalos a Jesús, mirra, aloes y distintos regalos, ellos no fueron a Herodes a llevarle el reporte, ellos se fueron por otros caminos. Esto enfureció mucho a Herodes porque estaba naciendo el rey de los judíos y era una amenaza muy grande para él. Porque como él estaba sabiendo que nacía el rey de los judíos, dice entonces, bueno, vamos a matarlo, que no se haga rey. Si lo pillamos así fresquito, chao, no hay rey, yo sigo siendo rey. Ya voy a hablar un poquitito más de Herodes. Entonces cuando Herodes fue burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Mire cómo el nacimiento de Jesús trajo ese sufrimiento. Tantas familias que tuvieron que perder a sus bebés. De 2 años para abajo tuvieron que morir todos los que estaban allí en Belén. Por causa del diablo tomando la vida de Herodes, causa del enemigo que no va a querer que la salvación llegue al mundo, que no quiere hoy que la salvación llegue al corazón de las personas y va a hacer lo imposible para que no llegue. Herodes el Grande, así se le llamaba, es el que mandó a matar a todos estos niños. Él tenía una costumbre, él mandaba a matar a todos sus opositores. El historiador Josefo dice de él que Herodes era patológicamente celoso de su poder. Es más, ni siquiera había ganado él el reino, sino que se lo habían regalado. Después, otro momento, le explico eso. Era celoso de su poder. Varios de sus familiares fueron asesinados por orden suya. Así que él no tenía drama de matar a nadie que se le ponga delante. Cuando sospechaba que trataban de suplantarlo o alguien veía con capacidades para ser superior a él, lo liquidaba. En el año 29, por ejemplo, antes de Cristo, mató a su mujer, que se llamaba María, porque la acusaba de adulterio e intento de asesinato. Él tenía 10 mujeres y la mató a esta. En el año 7 antes de Cristo, mandó a matar a 3 de sus hijos, porque los acusaba de que querían matarlo a él. Veía demonios por todos lados, parece. Veía gente que quería matarlo todo el tiempo. Veía gente que quería suplantarlo. Y todo aquel que él pensaba que era una amenaza, lo liquidaba. Quería quedarse con el poder. Herodes era sanguinario y no dudaba en sacrificar ni siquiera a indefensos. Herodes tenía poder sobre la tierra y sobre los hombres. Por eso asesinaba cruelmente a todos sus rivales.
¿Y saben por qué hacía eso? Porque él era inferior. Porque cuando realmente te sientes inferior, vas a buscar la manera de destruir al otro. Y eso habla, hasta el día de hoy sucede. Cuando alguien no tiene voluntad, cuando alguien es inferior, siempre va a tratar de desprestigiar al otro. Es algo que debemos aprender, y eso es celos, eso es algo, ¿cómo se dice? Eso es bueno, esto que nos sentimos inferior. Herodes se aferraba a su poder y mataba para infundir miedo. Es fácil matar o mandar a matar. De esa manera quería infundir miedo él. Él no infundía autoridad que él la podía tener, sino que por medio de asesinato infundía miedo para mantener su reinado. Y es así como el mundo, el enemigo, quiere matar a todo hijo de Dios que quiere nacer. ¿Por qué es tan difícil que alguien pueda recibir a Cristo? Porque el enemigo siempre se está oponiendo también. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero quiero centrarme un poquitito también. Cuando Dios me daba este mensaje, me daba alguna instrucción, y digo, ¿cómo hago para meter todo esto? ¿Cómo hago para encastrar esto? Y Dios me decía que nosotros podamos ser como ese José, como esa María, como esos pastorcitos, como esos sacerdotes, que hicieron lo posible para que por medio de la obediencia a Dios, ese Salvador pudiera nacer en un nuevo corazón. Ese Salvador pudiera nacer en un desesperado, en un necesitado, en un pobre, en un humilde. Y que nosotros seamos aquellos que a la obediencia de Dios, este Salvador nazca en un corazón pesebre, como hay una frase. Era solo un bebé. Pero que nuestra vida, que nuestra iglesia, mire esa hermosa iglesia que tienen, sea como un establo, sea como un pesebre para recibir esas nuevas almas, esos nuevos bebés, esos nuevos hijos de Dios. Y que nosotros seamos esos papás parteros, porque no había un partero o una partera en ese momento. José tuvo que ponerse los guantes. Permitamos que el Salvador naciera en muchos corazones. Y eso lo tenemos que hacer nosotros también. Dios utilizó hombres y mujeres. No caen del cielo los bebés. ¿Quién tiene un vientre dispuesto, así como el de María, para que alguien naciera? ¿Quién tiene esas ganas de cuidarlo? Seamos obedientes a Dios para que Dios cumpla su propósito con aquellos que han de ser salvos. Que no seamos de aquellos, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Y si Dios te quiere usar a ti para traer un nuevo hijo de Dios, ¿qué le vas a decir? Que soy muy viejo, que soy muy joven. María era una adolescente y José también era un jovencito. Y ellos se animaron, el desafío que Dios les ponía de traer al Salvador. Aunque los reinos del mundo se comploten contra ellos, ellos lo iban a hacer. Pase lo que pase, decidían obedecer a Dios. Decidían rendirse a Dios. Y este es el mensaje que Dios tiene para usted hoy. Vas a ser en los próximos días, en los próximos años, de aquellos que traen y que engendran hijos para Dios.
No estoy hablando de hijos naturales, sino hijos espirituales. Ustedes, aquellas que son mamás y que ya pasaron por el embarazo y saben que no es fácil. Saben lo difícil que es cargar quizás primero el bebé en su vientre y después en los brazos. Bueno, los nuevos nacidos en los caminos del Señor también son así. Primero lleva mucha oración. Primero lleva mucha esa guerra, esa pelea interna. Señor, abre los cielos, Señor, manda a aquellos que han de ser salvos, dame palabras para que pueda hablar, que pueda obedecerte. Y cuando ya están, ahí está, ahí nació, es tuyo, Señor, ahí está el guachito. Que podamos seguirlo, que podamos aconsejarle, que podamos llevarlos a la presencia del Dios, porque ¿sabe quién los llevó a Jesús al templo? Fue la madre. No le dijo, mirá, ahí está Jesús, ahí está la escuelita, andate. Ya a la hora de la escuelita, vaya. No, fue María que los llevaba al templo. Fueron los padres que los llevaron a circuncidar. Fueron ellos. No sea de aquellos que abandonan. Siga, lleve a sus hijos a la presencia del Dios, lleve nuevos hijos a la presencia de Dios para salvación. Y eso sí le va a reclamar, Dios nos va a reclamar a cada uno. Porque Él nos mandó llevar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, nos toca llevar el evangelio, pero la tarea de creer, bueno, ya es del otro. Es el Espíritu Santo el que deja eso. Pero lleva ese mensaje. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo. Gracias por ese Salvador que nació un día en esta tierra y que trajo salvación para todo el mundo. Señor, pero ahora hay una tarea enviada a los hijos de Dios, a sus discípulos, que es de llevar ese evangelio de salvación hacia otros corazones, para que ese Salvador pueda nacer en sus corazones y puedan ser de esos hijos de Dios que también vienen a la presencia del Señor. Señor, ayúdanos a serte fiel a ti, así como lo fueron María, José, María que estuvo desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús. Lo siguió, estuvo en cada paso, vio sus lágrimas, sus logros, su muerte, su resurrección. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que caminan fiel contigo, que obedecen tu palabra, que obedecen tus mandamientos, de aquellos que son fieles a tu llamado, a tus órdenes. Señor Jesús, Señor, ayúdanos a ser humildes delante de ti, humildes delante de nuestros hermanos y responder, heme aquí, Señor, y responder, Señor, aquí estoy, ayúdame, envíame a mí. Señor Jesús, te doy gracias por ese niño que ha nacido, que murió, resucitó y que es el Salvador del mundo. Gracias. Y que lo que es hecho en los cielos sea hecho también en esta tierra, en este mundo, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Hosana, gracias por ese Salvador que un día vino. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.